Aleluya, bendito sea tu nombre, Padre eterno. Bueno, voy a darle lectura a San Lucas 5, del 8 al 11. Y vamos a ver un encuentro personal de este discípulo con Jesús. Siendo un pescador de hombres, Jesús se encuentra con Pedro, y Pedro puede llegar a entender y a comprender que Jesús lo llama, y ahí vamos a ver un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, que es lo que en este tiempo Dios está buscando a aquellos hombres y mujeres de este mundo que aún todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo vino para salvar a la humanidad, para salvar a todos aquellos que le dieron la espalda y que hoy en día no conocen la voluntad del Señor porque están viviendo bajo el intelecto, bajo una capacidad humana, mental o física en la carne. Y Dios quiere llevarnos a un estado espiritual donde verdaderamente podamos entender y comprender la palabra del Señor. Y la palabra de Dios, para poder entenderla y comprenderla, tenemos que primeramente llegar a tener un encuentro personal con Dios para poder entender por el Espíritu la palabra del Señor. Amén. Ya lo he dicho en varias ocasiones, pero lo vuelvo a decir para que aquellos que nunca han tenido la oportunidad de conocer la palabra de Dios a nuestro Señor Jesucristo, quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a dar su vida en la cruz del Calvario para salvar la nuestra. Él tuvo que soportar, beber, dirigir toda la ira del Padre, y siendo Él justo, se hizo culpable. Y nosotros, siendo culpables, los seres humanos, nos hizo justos en esa muerte en la cruz del Calvario y esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como a Pedro le dio esa oportunidad, como que era un hombre vulgar de aquel tiempo del siglo I, un pescador humilde, sencillo, como pueden serlo hoy en día en muchas familias, en muchos hogares del mundo, hombres humildes, sencillos, le dio la oportunidad de poder llamarlo y hacerlo un discípulo, que es lo que hizo Jesús aquí. Le hizo un llamado. Es nuestro Señor Jesucristo quien viene a nuestro encuentro, pero nosotros tenemos que estar prestos a reconocer que somos hombres, como decía Pedro, que estamos sucios, contaminados por el pecado y que vivimos dándole la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a darle lectura a Lucas capítulo 5, versículo del 8 al 11, y dice así la palabra. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fijaros las palabras que está diciendo aquí Simón Pedro. Porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No simplemente Pedro,
sino que también Jacobo y Juan y hijos de Zebedeo siguieron a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, dejándolo todo. O sea, fue un llamado directo a que se arrepintieran de sus pecados y reconocieran de qué forma estaban viviendo. Y Pedro reconoce ese estado en el versículo 8, diciendo, cayó de rodillas ante Jesús. Eso es lo que Dios busca, que aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, si Dios viene a tu vida y te habla y toca tu corazón, ponte en cuenta con Dios, arrodíllate como hizo Simón Pedro, delante de Jesús nuestro Dios, y le dijo que se apartara. Dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O sea, él sabía de que era un hombre pecador, porque desde niño a los judíos les enseñan la Torá, los 5 primeros libros de la ley. Y hay un rabino que es el que coge a los niños pequeños y empiezan a enseñarles a memorizar la palabra del Señor y a estudiarla. Y si no valen, los echan y los mandan a trabajar. Entonces, todos aquellos que no valían, tenían que irse a trabajar con sus padres. Esa es la mentalidad judía de la época. Claro, y Pedro había experimentado ese rechazo por parte de este rabino, que en el caso, pues, echara a Pedro porque no valía para estudiar, ni memorizar, ni llegar a ser un rabino. Entonces, esa mentalidad de que era un hombre desechado por la sociedad, por los rabinos, por la religiosidad de judía de aquel entonces, él se sentía sucio y se sentía pecador. Claro, cuando nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran rabino, llama a Pedro, Pedro se queda totalmente sorprendido, porque él no se esperaba de que Jesús le hiciera este llamado. Entonces, claro, él, al estar tan impactado, le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque me desecharon, porque no valía, porque estoy sucio, contaminado. Pero claro, nuestro rabino, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, no es como los rabinos humanos que desechan a aquellos que, pues, no tengamos cultura, no sepamos a lo mejor tener una capacidad intelectual o estudiar, o una vida a lo mejor digna por nuestras consecuencias, por nuestros pecados, por nuestra manera de vivir. Jesús no era así. Jesús vino a llamar a los pecadores, aquellos que se sienten y se sentían, porque ya muchos dieron ese paso de fe y tienen a nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Pero hay muchos que se sienten como Simón Pedro, desechado, apartado de la sociedad, indigno de muchas cosas. Pero Jesús te dice en esta hora, como le dijo a los discípulos, porque el temor se había apoderado de ellos, y les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres, que iba a hacer de ellos sus discípulos, al igual que en esta hora quiere hacer contigo, quiere hacer que tú seas su discípulo y que venga al conocimiento de la verdad, y la verdad que es Cristo Jesús te haga libre y puedas llegar a tener la salvación y la vida eterna. Amén. Pues esto ha sido un principio. Voy a, hermano, a cortar el vídeo y ahora haré el segundo vídeo de la predicación,
de lo que estamos dando. De San Lucas, versículo 5, del 8 al 11. Amén. Que Dios bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.